Señor nos bendiga en esta tarde. Le damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Gracias a Dios por el privilegio de estar en sintonía una vez más. Gracias a Dios porque Él nunca nos ha dejado, no nos ha abandonado, ¿verdad? Porque sus misericordias son para siempre. La semana pasada no pude salir en vivo por cuestiones de que tenía mamá conmigo y me tocó estar con ella. Entonces pues decidí estar mejor con ella y que pasaran un programa grabado. Pero en este día les saludo desde la bella ciudad de San Diego, dándole gracias a Dios, como les dije nuevamente. Estamos en www Radio Enciende una Luz con su programa Aliento de Vida, un ministerio de restauración desde San Diego. Mi nombre es Sara Martínez. Bendiciones a cada uno de ustedes que están sintonizándonos en este momento. Y vamos a seguir con la lectura de este libro que se llama Gracia, de Max Lucado. Y nos quedamos en el capítulo 8 y se llama Temor destronado. Increíblemente este capítulo me ayuda a entender un poco las situaciones por las que estamos pasando. Más adelante les voy a contar un poco por qué a mí este capítulo me quebranta. Y vamos a empezar, dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En esa lectura es con la que estamos abriendo este capítulo 8. Y luego tiene unos pensamientos que dice, el que tiene misericordia, este es Isaías 30:19, el que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. Y el pensamiento que tiene es, Dios nunca da un aguijón sin esta gracia añadida. Él toma para retirar el velo que le cubre el rostro. Y la introducción es, gracia es sencillamente otra palabra para el reservorio de fortaleza y protección del Señor, que al llegar nos derriba y ensordece. Esa gracia nos llega no de manera ocasional o mezquina, sino de forma constante y agresiva, como una ola sobre otra. Y el capítulo 8 empieza así. Heather Sample supo que había problemas al momento en que vio la cortadura en la mano de su padre. Entre procedimientos quirúrgicos, los dos se habían sentado para comer algo rápido. Heather divisió la herida y le preguntó al respecto. Cuando Kyle le explicó qué había ocurrido durante una operación, una ola de náuseas inundó a la joven. Ambos eran médicos. Los dos conocían el riesgo. Ambos entendían el peligro de tratar pacientes de SIDA en Zimbabue. Y ahora los temores que tenían se habían hecho realidad. Kyle Sheets era un veterano con 12 años de viajes médicos, misioneros. Lo conocí cuando yo era estudiante universitario. Se casó con una chica encantadora llamada Bernita y se establecieron en un pueblo de Texas para formar una familia y tratar a los más necesitados. Levantaron una familia que ayuda a los pobres. 10 hijos en total, cada uno involucrado en obras de compasión. Como fundador y director de Physicians Hiding Physicians Abroad, Kyle pasa varias semanas al año trabajando en hospitales misioneros en países en desarrollo. Este viaje a Zimbabue no era el primero que realizaba allí, pero su
pero sí su exposición al SIDA. Heather instó a su padre a comenzar de inmediato el tratamiento antirretroviral para prevenir la infección VIH. Cao estaba renuente, conocía los efectos secundarios. Cada uno constituía una amenaza para la vida. Sin embargo, su hija insistió y él consintió. A las pocas horas el hombre estaba gravemente enfermo. Náuseas, fiebre y debilidad fueron solamente los indicios iniciales de que algo estaba terriblemente mal. Durante 10 días, Cao siguió empeorando. Luego se desató la inconfundible erupción del síndrome de Stevens-Johnson, que casi siempre es mortal. Adelantaron el momento de partir, mientras se comenzaban a preguntar si Cao sobreviviría al viaje de 40 horas, que incluía una escala de 12 horas en Sudáfrica y un vuelo de 17 horas hasta Atlanta. Cao abordó el avión transoceánico con fiebre de 40.5. Se estremecía con escalofríos y ya en este momento estaba teniendo problemas para respirar y no podía. Incoherente, ojos amarillentos, hígado expandido y adolorido. Ambos médicos reconocieron los síntomas de insuficiencia hepática aguda. Heather sentía sobre los hombros el peso total de la vida de su padre. Ella explicó la situación a los pilotos y los convenció de que la mejor esperanza para su padre era el vuelo más rápido posible a los Estados Unidos. Teniendo solamente un estetoscopio y un frasco de epinefrina, se sentó al lado del enfermo y se preguntó cómo sacaría el cuerpo de su padre hacia el pasillo para darle respiración si se le detenía el corazón. A los pocos minutos de vuelo, Cao se quedó dormido. Heather pasó por él y fue al baño a tiempo para vomitar el agua que acababa de beber. Se derrumbó al suelo en posición fetal y oró: necesito ayuda. Ella no recuerda cuánto tiempo oró, pero fue lo suficiente como para que un pasajero preocupado tocara la puerta. Heather la abrió para ver a cuatro hombres de pie en la cocina de la nave. Uno le preguntó si se hallaba bien. La preocupada hija le aseguró que estaba bien y que era médico. El rostro del hombre se iluminó mientras explicaba que él y sus 3 amigos también eran médicos, y otros 96 pasajeros, explicó. 100 médicos mexicanos se hallaban en el vuelo. Heather explicó la situación y les pidió ayuda y oraciones. Ellos le brindaron las dos cosas. Alertaron a un colega que era médico de primer nivel en enfermedades contagiosas. Juntos evaluaron la condición de Cao y coincidieron en que no se podía hacer nada más por el momento. Ofrecieron vigilar al enfermo para que la hija pudiera descansar. Heather lo hizo. Cuando despertó, Cao estaba parado y hablando con uno de los médicos. Aunque aún era un paciente de nivel delicado, se hallaba mucho mejor. Heather empezó a reconocer en acción la mano del Señor, quien los había puesto exactamente en el avión adecuado, con las personas adecuadas, y les había suplicado su necesidad con gracia. El Señor también suplirá tus necesidades. Quizás tu viaje sea difícil. Tú podrías ser Heather en el vuelo, observando la lucha de un ser amado, o podría ser el Dr. Kyle Sheets, sintiendo en su cuerpo el furor de la enfermedad y la muerte. Me quiero detener en ese momento, me quiero detener ahí, porque la semana pasada, y si me quebranto, me perdonan, tuve a mi madre conmigo, y ella padece una enfermedad de demencia. Y te puedo decir que como hija es muy difícil, porque la persona que tú creías que o que mirabas tú como tu protección, ya no.
ya no puede más protegerte, ya no puede más consentirte. Y el lunes que a mí me tocó estar con ella, somos 11 hermanos y nos estamos turnando para estar con ella eh, días, ¿verdad? Y pues esta semana pasada me tocó a mí unos días. Y mientras yo la cuidaba, eh, trato de ser fuerte porque ella no sabe lo que está pasando, ¿verdad? A su alrededor. Pero hubo un momento en el que tuve que eh, tomar un momento para mí y, y me quebranté. Me quebranté al ver que ella ya no se puede valer por sí misma, de la manera en que su mente eh, ya no está allí. A ella le tenemos que recordarle que tiene que comer, hacerle su comida, hacerle sus desayunos, bañarla, eh, recordarle que tiene que ir al baño, llevarla al baño, porque ella no la podemos llevar al baño y a los segundos se le olvida dónde está el baño. La enfermedad de demencia, la enfermedad de demencia te roba a tus padres, te roba a esa persona que un día te protegió, que un día te consintió. Es difícil, es difícil recordar que un día yo era la que dependía de ella y ver que ahora ella depende de nosotros. Y en ese dolor, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Por qué mamá tenía que pasar esto? Y yo pienso que todos los que hemos visto a nuestros padres enfermos, alguna vez le hemos preguntado al Señor por qué. Y es una pregunta que se vale porque somos humanos, porque todavía seguimos siendo carne. Y mientras yo le preguntaba al Señor por qué tenía que pasar esto, el Señor me recordaba y el Espíritu hablaba a mi corazón y a mi mente. Me decía, bástate mi gracia. O sea, llénate de mi amor, llénate del fruto del Espíritu. Y fueron unos minutos en los que yo me quebranté y cuando mi espíritu se conectó con Dios, el Señor me dio paz. Me dio paz y pude atender a mi madre con alegría y pude eh, pues aceptar la situación. Y en ese momento que Dios hablaba a mi espíritu, me decía, bástate mi gracia. Y me decía, ¿y por qué no? Cuando yo le preguntaba por qué ella, por qué nos tocó a nosotros vivir esto. Y el Señor preguntaba, ¿por qué no? ¿Por qué no si mi hijo sufrió por ustedes? Él siendo inocente, sin haber tenido pecado alguno en él, y yo lo entregué por ustedes.
Y la verdad que allí fue cuando pude entender la gracia del Señor que está sobre mi vida nuevamente. Es difícil, es difícil, es difícil estas situaciones, pero Dios es nuestra fortaleza, ¿verdad? Voy a seguir leyendo y dice, tú estás temeroso y débil, pero no estás solo. Las palabras de sublime gracia son tuyas. Aunque escritas alrededor de 1773, traen esperanza como la salida del sol de hoy día. Su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Tú tienes en tu interior al Espíritu de Dios. Tienes huestes celestiales por encima de las tuyas. A Jesucristo intercediendo a tu favor. Tú tienes suficiente gracia para sustentarte. La vida de Pablo resalta esta verdad. Él escribió, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca y sobremanera, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12, 7 al 9. Un aguijón en la carne, qué imagen más vivida. La afilada punta de un aguijón perfora la suave piel de la vida y se aloja debajo de la superficie. Cada paso es un recordatorio de esa espina en la carne, el cáncer en el cuerpo, la angustia en el corazón, el muchacho en el centro de rehabilitación, la tinta roja en los libros de contabilidad, el crimen registrado en los antecedentes, las ansias por whisky al mediodía, las lágrimas en medio de la noche, el aguijón en la carne. Quítamelo, has suplicado tú. No una ni 2 veces, ni siquiera 3. Has orado mejor que Pablo. Él oró una carrera corta. La gracia adquiere aquí una dimensión adicional. Pablo se está refiriendo a la gracia sustentadora, a la gracia redentora que nos salva de nuestros pecados. La gracia sustentadora se topa con nosotros en nuestro momento de necesidad y nos equipa con valor, sabiduría y fortaleza. Nos sorprende en medio de nuestros vuelos transatlánticos personales mediante amplios recursos de fe. La gracia sustentadora no promete ausencia de aflicciones, sino la presencia de Dios. Y según Pablo, el Señor tiene suficiente gracia sustentadora para enfrentar todos los desafíos de nuestras vidas. Suficiente. Tenemos a su antónimo insuficiente. A veces hemos escrito cheques solo para ver las palabras fondos insuficientes. ¿Ofreceremos oraciones solo para descubrir insuficiente fortaleza? Nunca. Sumerge una esponja en el lago Erie. ¿Absorbiste tú cada gota del lago? ¿Succionaste el oxígeno de la atmósfera? ¿Arrancaste una rama a uno de los pinos del Yosemite? ¿Se acabó el follaje del bosque? Observa una ola del océano chocar contra la playa. ¿Nunca habrá otra ola allí? Por supuesto que la habrá. Tan pronto como una ola se estrella en la arena, aparece otra, luego otra y después otra. Esta es una imagen de la suficiente gracia del Señor. Gracia es simplemente otra palabra para el reservorio de fortaleza y protección del Señor que al llegar nos derriba y ensordece. Esta gracia nos llega
no de manera ocasional o mezquina, sino de forma constante y agresiva, como una ola sobre otra. Apenas recobramos el equilibrio después de una gran ola, cuando ¡zas! Llega otra. Gracia sobre gracia. Juan 1:16. Nos desafía a depender de Dios y a hacer valer nuestra esperanza en la noticia más feliz de todas. Si él permite el desafío, Él proveerá la gracia para enfrentarlo. Nunca agotaremos el suministro divino. Deja de pedir tanto. Mi reservorio de gracia se está secando. Los cielos no conocen tales palabras. El Señor tiene bastante gracia para resolver todo dilema que tú enfrentas. Para limpiar toda lágrima que derrames y para contestar toda pregunta que le hagas. ¿Esperaríamos algo menos de parte de Dios? Él envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Y no enviará su poder para sustentarnos? Pablo hallaba imposible tal lógica. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. Pablo nos insta a llevar todas nuestras ansiedades al Calvario, a permanecer en la sombra del Hijo crucificado de Dios. Ahora planteamos nuestras preguntas. ¿Está Jesús a mi lado? Veamos nuestras heridas en la herida de Él. ¿Permanecerá Dios conmigo? Habiendo dado el regalo más supremo y más valioso, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Tu gracia me ha traído a salvo hasta ahora, y la gracia me llevará a casa. Cuando John Newton escribió esta promesa, lo hizo por experiencia personal. Su prueba más grande llegó el día en que enterró a su esposa Mary. La había amado extrañablemente y había orado para morir antes que ella. Pero su oración no había recibido respuesta. Sin embargo, la gracia de Dios demostró ser suficiente. El día en que su esposa murió, Newton halló fortaleza para predicar un sermón el domingo. Al día siguiente, visitó a algunos miembros de la iglesia y después ofició su funeral de su amada. Lloró la despedida, lloró la pérdida, pero en su dolor encontró la provisión divina. Más tarde escribió: el Banco de Inglaterra es demasiado pobre para compensar tal pérdida como la mía. Pero el Señor, el omnisciente Dios, habla y las cosas se dan. Quienes lo conocemos y confiamos en Él, tendremos ánimo. El Señor puede darnos fortaleza de acuerdo a nuestros días. Puede aumentarnos las fuerzas a medida que aumentan los sufrimientos y lo que puede hacer, Él ha prometido que lo hará. Deja que la gracia de Dios destrone tus temores. La ansiedad llegará, por cierto. Habrá calentamiento global. Aún se desencadenarán guerras. La economía hará de las suyas. Enfermedades, calamidades y aflicciones pueblan el mundo en que tú vives. Pero no lo controlan. La gracia lo hace. En el avión en que tú vas y a la manera de él, Dios ha incluido una flota de ángeles para suplir las necesidades en el momento adecuado. Mi amigo Kyle se recuperó de la reacción y los exámenes no muestran ningún rastro de VIH. Él y Heather reanudaron sus consultas con renovada convicción de la protección divina. Cuando le pregunté a Kyle respecto a su experiencia, él reflexionó que en 3 ocasiones distintas había oído que un asistente de vuelo preguntaba: ¿hay un médico a bordo? En cada ocasión, Kyle era el único médico en el vuelo. Cuando Heather me llevaba en silla de ruedas al avión, yo me preguntaba si a bordo habría alguien que nos ayudara. Pronto descubrió que Dios contestó su oración 100 veces más
literalmente. El capítulo 9 se llama Corazones generosos. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Segunda de Corintios 9:8. La gracia debe encontrar expresión en vida, de otra manera no es gracia. La gracia no se nos brinda porque hayamos hecho buenas obras, sino para que podamos hacerlas. Cuando tiene lugar la gracia, se produce generosidad, ocurre magnanimidad abrumadora e indestructible. Amy Wells sabía que su tienda para novias estaría concurrida. Futuras novias sacarían el mayor provecho de los días posteriores a la acción de gracias. Era común que un grupo conformado por suegros y hermanos de los novios pasara la mayor parte del fin de semana mirando vestidos de boda en la tienda de Amy en San Antonio, Texas. Ella estaba preparada para brindar servicio a los compradores, pero nunca esperó que estuviera ofreciendo gracia a un hombre moribundo. Al otro extremo de la ciudad, Jack Autry se hallaba en el hospital luchando por mantenerse con vida. Estaba en la etapa final de melanoma. Había sufrido un colapso 2 días antes y lo habían llevado a toda prisa a la sala de emergencias. Su familia extendida estaba en la ciudad no solo para celebrar juntos el Día de Acción de Gracias, sino también para hacer los preparativos para la boda de su hija. Chrysalis estaba a solo meses del matrimonio. Las mujeres en la familia habían planeado pasar el día escogiendo un vestido de novia, pero ahora con Jack en el hospital, Chrysalis no deseaba ir a la tienda. Jack insistió. Después de mucha persuasión, ella, su madre, su futura suegra y sus hermanas fueron al salón de novias. La propietaria de la tienda observó que las mujeres estaban un poco calladas, pero supuso que era una familia silenciosa. Ayudó a Chrysalis a probarse un vestido tras otro hasta que encontró uno de seda y satín, color marfil y tipo duquesa que agradó a todos. A Jack le gustaba llamar princesa a su hija, y el vestido, comentó ella, la hacía sentir como una duquesa. Entonces fue cuando Amy oyó hablar acerca de Jack debido al cáncer. El hombre no vendría a ver a su hija con el vestido puesto, y a causa de las cuentas médicas, la familia aún no estaba en condiciones de pagar el atuendo. Parecía que Jack Autry moriría sin ver a su hija vestida de novia. Amy no quiso saber nada más. Le dijo a Chrysalis que llevara el vestido y el velo al hospital y que lo usara frente a su padre. Así lo expresó ella. Yo sabía que eso estaba bien. En mi mente no había duda que había que hacer eso. Dios me estaba hablando. No exigió ninguna tarjeta de crédito, ni siquiera pidió un número telefónico. Instó a la familia a ir directamente al hospital. A Chrysalis tuvo que decírselo 2 veces. Cuando llegó al cuarto de su padre, lo encontró medicado y durmiendo. Mientras los miembros de la familia lo despertaban, las puertas de la alcoba se iban abriendo lentamente. Y allí, Jack Autry vio a su hija envuelta en 15 metros de seda. En capas ondulantes, el hombre pudo permanecer despierto como por 20 segundos. Pero esos 20 segundos fueron mágicos. Recuerda la joven, mi papito me vio entrar usando el más hermoso de los vestidos. Él estaba realmente débil, sonrió y simplemente se quedó mirándome. Le agarré la mano y él tomó la mía. Le pregunté si yo parecía una princesa y él asintió. Me miró un poco más y parecía estar a punto de llorar. Entonces volvió a dormirse. 3 días después,
El padre de la joven murió. La generosidad de Amy creó un momento de gracia, propagándose en cascada, de Dios hacia Amy, de ella hacia Chrysalis y de esa última hacia Jack. No es así como funciona, no es así como Dios actúa. Él comienza el proceso. No solo ama, nos prodiga amor. Primera de Juan 3:1. Nos reparte sabiduría de manera parca, da a todos abundantemente y sin reproche. Santiago 1:5. El Señor es rico en benignidad, paciencia y longanimidad. Romanos 2:4. Su gracia no solo es abundante, Primera de Timoteo 1:14, sino superabundante. Segunda de Corintios 9:14 al 15. Dios hizo rebosar la mesa del hijo pródigo con un banquete, las tinajas en la boda con vino y la barca de Pedro con pescado, 2 veces más. El Señor sanó a todos los que buscaban ser sanados, enseñó a todos los que querían instrucción y salvó a todos los que aceptaron el regalo de la salvación. El Señor da semilla al que siembra y pan al que come. Segunda de Corintios 9:10. La palabra griega para dar, epichoregeo, descorre la cortina de la generosidad de Dios. Combina danza, chorus, con el verbo guiar, egeomai. Literalmente significa guiar una danza cuando el Señor da. También danza de alegría. Empieza a tocar la banda musical y encabeza el desfile dando. A Dios le encanta dar. Ese Dios prometió incluso un enorme rendimiento por nuestro servicio. Pedro le preguntó a Jesús, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Mateo 19:27. Esa parecía una buena oportunidad para que Jesús reprendiera la mentalidad de ¿qué hay para mí en el apóstol? No lo hizo. Al contrario, le aseguró a Pedro, como también a todos los discípulos, que recibiría 100 veces más y heredará la vida eterna. Mateo 19:29. Jesús prometió una ganancia de 10,000% si yo le doy ahora $10,000, de 10 millones por ciento si yo le doy ahora $10,000 por cada $100 que tú me dieras. Ayer tú podías llamarme como la Biblia llama a Dios generoso. El Señor dispensa su bondad, no con un gotero, sino con un chorro contra incendios. Nuestros corazones son como vasitos de papel y el corazón de Dios es como el mar Mediterráneo. Simplemente no podemos contener por completo la bondad del Señor. Así que dejémosla rebosar, brotar, derramarse. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:8. Cuando la gracia tiene lugar, se produce la generosidad, la magnanimidad abrumadora e indestructible. Sin duda, esto le sucedió a Zaqueo. Sí, en el Nuevo Testamento se habla de un artista en la estafa. Este es el nombre. El individuo nunca conoció a alguien a quien no pudiera engañar, ni vio un dólar que no pudiera agarrar. El sujeto era jefe de los recaudadores de impuestos. Lucas 19:2. Los recaudadores de impuestos del primer siglo desplumaban a todo lo que caminaba. El gobierno romano les permitía quedarse con todo lo que pudieran agarrar. Zaqueo se quedó con mucho. Era muy rico. Rico de decapotable de 2 asientos, descapotable de 2 asientos, rico de zapatos de piel de cocodrilo, rico de traje a la medida y uñas arregladas, asquerosamente rico. ¿Y culpablemente rico? No sería el primer granuja en sentir remordimientos y no sería el primero en preguntarse si Jesús podría ayudarle o quitárselos de encima. Quizás así es como el cobrador de impuestos fue a parar encaramado en un árbol. Cuando Jesús viajaba a través de Jericó, la mitad de los pobladores aparecieron para echar un vistazo. Zaqueo estaba entre ellos. Los ciudadanos no iban a permitir que este enano con tantos enemigos se pusiera frente a la multitud. Así que el hombre se quedó saltando de arriba abajo detrás del gentío, esperando poder echar un vistazo. Fue entonces
cuando descubrió al sicómoro y salió disparado. Se sintió feliz de poder subirse a una rama para ver pasar a Jesús, pero nunca imaginó que el maestro le dedicara una mirada. Pero Jesús lo hizo. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El diminuto ladronzuelo miró a un lado y luego al otro, por si en el árbol hubiera otro Zaqueo, pero resultó que Jesús le estaba hablando a él. De todas las casas de la ciudad, Jesús escogió la de Zaqueo, financiada con dinero ilegal y evitada por los vecinos. Pero ese día, aquella casa fue adornada por la presencia de Jesús. Zaqueo nunca volvió a ser el mismo. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. La gracia marchó frente a la puerta principal, y la avaricia salió corriendo por la puerta trasera. La gracia le cambió el corazón. ¿Está la gracia cambiando el tuyo? Algunas personas resisten el cambio. El siervo desagradecido lo hizo. En la parábola de Jesús, el siervo debía más dinero al rey del que podría pagar. Por mucho que lo intentara, no lo lograría. Más pronto encontraría ranas en las nubes que efectivo para pagar la deuda. Ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Mateo 18, 25 al 27. El individuo se fue derechito a la casa de alguien que le debía unos pocos dólares. Una persona bendecida con el perdón tendría que convertirse en pronto para bendecir. ¿No es verdad? No en este caso. El sujeto exigió el pago, puso oídos sordos a las peticiones de misericordia que el consiervo le hizo y le encerró en la cárcel de deudores. ¿Cómo puede ser tan miserable? Jesús no lo dice, nos deja para que especulemos y yo especulo así. La gracia nunca estuvo presente en la vida de aquel siervo. Este creyó que había engañado al sistema y esquilmado al anciano. No salió del castillo del rey con un corazón agradecido, cuán grande es el rey a quien sirvo, sino con el pecho hinchado, qué tipo tan astuto que soy. El rey se enteró de la reacción egoísta y se puso como una fiera. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Verso 32 y 33. Quienes reciben gracia deben ofrecer gracia. ¿Está la gracia teniendo lugar en ti? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tu generosidad asombró a alguien? Desde que alguien reaccionó diciendo, por favor, no. De veras, es demasiada generosidad la tuya. Si ha pasado un buen tiempo, reconsidera la extravagante gracia del Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Salmo 103, del 2 al 3. Deja que la gracia te desate el corazón. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. 3:18. A medida que lo haces, te encontrarás haciendo lo que Crisalis hizo, iluminad los rincones oscuros con esplendor nupcial y con la promesa de una boda futura. Capítulo 10. Hijos escogidos. Su gracia con la cual Dios nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:6. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados. Efesios 1:11. Él tuvo la intención de que lo viéramos, de que viviéramos con Él
y que nutriéramos nuestra vida con su sonrisa. Somos amados por nuestro Creador, no porque intentemos agradarle y lo consigamos, o porque fallemos en hacerlo y le pidamos perdón, sino porque Él desea ser nuestro Padre. Me voy a quedar allí porque si no, no voy a alcanzar a terminar el capítulo 10. Y el siguiente lunes termino seguimos con el capítulo 10. Pero de verdad que a mí en lo personal me está ayudando mucho eh, este libro, porque como te comenté, los momentos difíciles que pasamos como hijos, eh, la verdad que son cosas que una se imagina, ni un hijo creo que se imagina que va a pasar. Pero le doy gracias a Dios porque Él nos sigue dando la fortaleza para salir adelante y les pido de sus oraciones por mis hermanos, por mi hermana que la cuida en tiempo completo, para que Dios le dé la fortaleza y la sabiduría, ¿verdad? Porque creo que a todos como hijos nos duele ver esta situación, pero Dios sabe, Dios conoce por qué pasan estas cosas y muchas veces son consecuencias de nuestra vida pasada, ¿verdad? Del habernos callado cosas, del habernos guardado cosas. Y pues imagínense, mi mamá se casó a los 15 años, más bien la casaron a fuerzas a los 15 años con un hombre 20 años más grande que ella. Entonces, imagínense cómo el sufrimiento de una niña, ¿no? Pero ese es otro tema y yo solamente tengo que darle gracias a Dios porque cada día, Él nos da fortaleza y te puedo decir que no hay día que no piense en mamá. No hay día que no piense en, en, en eso que le está pasando, pero, pero sé que con Dios vamos a salir adelante. eh, y y bueno, hasta aquí termino yo este pequeño, este programa. Eh, Sigamos adelante. Gracias por sus saludos. Gracias por estar en sintonía. Hermana Ángela, hermana Concepción, hermana María, hermana Esperanza, eh, Amparo, mi madre espiritual. Que el Señor te bendiga. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes y muchas gracias por acompañarme en esta tarde. Créanme que eso a uno lo motiva para seguir adelante y de verdad, bendiciones a cada uno de ustedes y hasta aquí terminamos nuestro programa Aliento de Vida, un ministerio de restauración por, por su estación en internet www Radio Enciende una Luz. Quédense en sintonía que esta
Esta radio está a las 24 horas. Que el Señor les bendiga nuevamente y un saludo a cada uno de ustedes. Saludos a mi hermano Josué también del equipo.